Buenos días, mi nombre es Sonia y me dedico a crear agentes de inteligencia artificial de voz para llamadas. En mi canal puedes ver varias formaciones más o menos avanzadas, pero ahora quiero que veamos desde cero cómo crear un agente de IA para llamadas. Tanto si no tienes ni idea de IA, no has entrado antes, pero te interesa este campo, vamos a ver cómo crear un agente desde cero. Nada de teoría, vamos a nivel práctico. ¿Cómo hay que crearlo? ¿Cuáles son sus partes fundamentales? ¿Cómo darle poderes? ¿Cómo conectarlo a un teléfono? ¿Y cuánto cuesta esto exactamente? Empezamos. Como estamos empezando, no te preocupes, todo va a ser totalmente gratuito. Lo primero que vamos a hacer es ir a la herramienta de retailai.com y registrarte. Una vez te registres, te van a dar $10 gratuitos para que hagas pruebas y puedas familiarizarte con toda su plataforma. Empezamos. Por aquí tenemos la parte de agentes, que va a ser lo primero que vamos a hacer, crear un agente. Otras opciones que tiene es el Knowledge Base, la base de conocimiento, que vamos a ver cómo trabajarla específicamente. Después, los números de teléfono, podremos comprar o probar de forma gratuita un número de teléfono de nuestro país y vincularlo a la gente, tanto para enviar llamadas como para recibirlas. Después tenemos la opción de batch call, que es programar una serie de llamadas salientes. Podemos darle todo un listado de números de teléfono y que los llame y luego trabajar esos datos. También tenemos la parte de analítica. Retail ha mejorado recientemente su panel y ofrece una visión, vamos a ir a verlo si acaso, una visión bastante global de todo lo que está sucediendo en las llamadas. ¿Veis? Es bastante completa. Luego tenemos la facturación, la API Key, que vamos a necesitar si queremos conectarnos en un posterior escenario de automatizaciones, y los webhooks. No te preocupes porque aunque no hayas visto jamás ningún escenario de automatización ni nada, vamos a empezar desde cero. Lo primero, me voy a ir a crear mi agente. Para ello, bueno, aquí hay carpetas, puedo crear carpetas y organizar a los agentes por estas carpetas, pero como es el número 1, pues vamos aquí, crear agente. Tenemos el agente de voz y el agente de chat, enfocado al mercado de Estados Unidos, y es un bot que va a funcionar vía SMS. Nada, a mí en mi caso pues no me aplica. Me voy a agentes de voz. Bien, aquí lo que tenemos son 4 tipos. Lo más importante, el single prompt, es que vamos a poner todo el prompt en una única cajetilla y le vamos a ir diciendo todo. Creo que es la forma más sencilla, así que vamos a empezar por esa, pero que sepas que hay 2 opciones más muy interesantes. El multiprompt, que va a ser diciéndole paso por paso, y el del flow, este de aquí, que este ya es más como construir un chatbot más típico, ¿no? Pues tenemos las diferentes ramas, se va por aquí o se va por allá, más con diagramas que podemos mover y también es muy útil, y para agentes más complejos nos va a venir muy bien. Pero de momento vamos con el single prompt, que además es uno de mis favoritos. Podemos entrar con un ejemplo si queremos, pero vamos a hacerlo desde cero. Single prompt y start from blank. Nada de estos 2 ejemplos. Empezamos nosotros. Le damos a crear y aquí empieza la magia. Bueno, esto ya es, le ponemos un nombre, agente 1, esta parte, el LLM que queremos utilizar. Mi favorito el 4.1, pero el 4.1 mini va muy rápido y es mucho más barato. Como estamos empezando, vamos a dejar de momento este, que es más barato, para hacer pruebas, para ver qué tal, que funcione todo. Y luego, cuando ya queremos afinar el comportamiento y optimizarlo, vamos a poner el 4.1 para ver realmente si funciona o no. Y después, una vez ya vuelto a optimizarlo mejor, quizá podemos permitirnos volver al 4.1 mini. Bueno, en todo caso empezamos por este. Aquí tenemos la voz, que no nos gusta ninguna de las que hay por aquí, sobre todo si estás buscando en español, no creo que te guste ninguna. Pues nos vamos a Eleven Labs. Una vez en esta página nos vamos, nos registramos, totalmente gratuito, y aquí tenemos voces. Y tenemos una librería enorme de voces, así que es cuestión de ver cuál nos gusta
Por ejemplo, Hola, soy Daniela. Mi voz la escuchamos, pues imaginemos que esta nos ha encantado. Pues nos vamos a ir por aquí y vamos a coger el ID de la voz. Esto es lo que necesitaremos, el ID de la voz. Vale, cuando lo tenemos, le damos aquí, queremos poner una personalizada y ponemos nuestro ID. ¿Veis que se despliega el nombre que realmente tenía en Eleven Labs? Venga, nuestra. Ya está, ya le hemos dado a nuestro agente esta voz que nos ha gustado. También podríamos entrar en Eleven Labs y clonar la nuestra, o podríamos ir escuchando varias hasta encontrar aquella que se adapta realmente al negocio. No es lo mismo una voz para un tipo de negocio que para otro. Hay que ver exactamente qué es lo que necesita el cliente. Tampoco es lo mismo para llamadas que recibimos que para llamadas que enviamos. El tipo de voz, si es un hombre o una mujer, el acento, todo eso son cosas que marcan la marca de una empresa, su branding, y que es importante tomarse el tiempo para escogerla mejor. Y aquí tenemos el idioma. Podríamos pensar que ponemos español directamente, pero quizá nos interesa poner el multilingüe. Esta opción incluye varios idiomas y hace que el bot pueda cambiar de idioma según lo que detecte del usuario. Este primer nivel ya lo hemos pasado, ya hemos seleccionado todas estas cosas, pero si nos fijamos en la línea superior tenemos algunos datos importantes. El ID de la gente, que podemos utilizar después. El ID del LLM que se ha creado, del PROM en concreto. Y luego tenemos esta parte que es el coste por minutos. Aquí vamos a pagar de 0,08 a probablemente 0,12 o 0,13. Va a depender pues del LLM, de la voz que escojamos y también de que marquemos o no marquemos la opción de High Priority, que viene a ser una autopista libre para que si lo marcamos nuestro LLM sea rápido y podamos mejorar la latencia. La latencia, el tiempo que pasa entre que habla el usuario, entre que habla la IA o habla el usuario y contesta la IA. Ese tiempo que suele ser un segundo, dos, es importante y esto lo podemos mejorar siempre con esta opción. Lo que pasa es que va a duplicar el precio del LLM, no el de la voz, pero sí el otro y nos va a repercutir. Posiblemente si lo marco de 0,08, mirar, a 0,10. Vale, y ya vamos a lo importante. El PROM. Aquí hay unas secciones que son fundamentales en un PROM. Primero es el rol. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Un poquito de contexto, ¿no? Pues eres tal persona, estás trabajando en tal sitio y tu objetivo es tal cosa. Simplemente para definir. Yo aquí he puesto, eres la recepcionista. Bueno, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Eres Carmen, la recepcionista del Centro de Estética Mariflores, y tu misión es resolver dudas de clientes, así como agendarles cita para los servicios que quieran realizarse. Vale, ya sabemos quién eres. Ahora vamos a decirle a ver qué estilo tiene ella y cuál es el estilo de sus respuestas. En estilo vamos a definir el tono, la personalidad, la forma de hablar, pero después en estilo de respuestas vamos a decirle cómo debe responder, qué tipo de lenguaje debe utilizar. Y además, si queremos darle especificaciones exactas sobre cómo debe pronunciar, por ejemplo, un teléfono, un email, un nombre, cualquier cosa, será aquí donde se lo pongamos. Y de hecho yo he puesto un hashtag como un título principal y después doble hashtag para entender que esta parte de aquí forma parte del estilo de la respuesta. Cómo pronunciar un teléfono. Hemos de tener en cuenta que a lo largo de la redacción del PROM estamos tratando con IA de voz, de manera que siempre será mejor escribir los números en texto que no en números. Y debemos ponerle allí donde queremos que haga silencios. Es escribir tal y como se hablaría, para que la transcripción sea lo mejor posible. De manera que aquí para decir los números le he puesto un ejemplo porque los ejemplos son lo mejor para la IA y le he puesto guiones. Los guiones marcan una mayor pausa y así la IA lo pronunciará 415, pausa, 892,
pausa 32 y no lo pronunciará todo rápido, que sería como 415892, que es lo que suelen hacer. Y ya hemos llegado a las tareas. ¿Qué queremos que haga? Tarea 1, tarea 2. Tarea 1, quiero que hagas esto y si el usuario dice esto, haz esto. Y si el usuario dice esto otro, haz esto otro. Recordemos, es un árbol de decisiones. Todo debe estar bien marcado y si no, tiene que haber siempre un camino que pueda seguir en caso de que no aparezca dentro de la ruta marcada. Para las tareas ya puede que empecemos a necesitar las variables. Esto es otra cosa importante en la IA de voz. Las variables tenemos algunas que vienen por defecto en retail y que podemos utilizar, como es el caso de esta que tengo aquí. Y el user number es muy útil. ¿Por qué? Porque no tenemos que preguntar directamente al usuario cuál es su teléfono, sino que con esta variable la IA conoce el número desde el que nos están llamando. Recordemos que esto estamos haciéndolo para una llamada que recibamos. Bien, pues tenemos su teléfono y podemos decirle, confírmame que tu número es este. Y siempre va a ser mucho más fácil todo. Vale, entonces le digo, confirma al usuario que su teléfono es tal. Ya le he dicho previamente cómo debía pronunciar el teléfono. Después, pregúntale por su nombre y después pregúntale cuándo le iría bien agendar una cita. En este caso, le digo, ejecuta después de preguntarle la función disponibilidad. Y aquí nos vamos a otra de las partes importantes de retail, las funciones. Ya estamos llegando a este menú de aquí. Por decir aquí, lo último que nos queda es decirle si queremos que la IA empiece con un mensaje cada vez diferente, si queremos darle un mensaje predefinido para que diga o si queremos que hable primero el usuario. Es mejor que la IA siempre responda primero y que aquí le digamos el mensaje de lo que tiene que decir, que puede ser hola, ¿qué tal? Pero es importante tener en cuenta que según en qué país estemos, hay una normativa que nos obliga a advertir de que está siendo grabada la llamada y de que estás hablando con una IA. Bien, vamos a las funciones. Aquí tenemos varias funciones que nos da Retail ya por defecto. La de End Call, esta siempre la suelo activar, es la de finalizar la llamada. La descripción también súper importante ponerla. De hecho, esta función ya le he hecho referencia en mi prompt, porque aquí al final, en el último paso, le digo, confirma la cita, pregunta si necesita algo más y si no, ejecuta la función End Call. Queremos que cuelgue el teléfono la IA. Vale, y seguimos. ¿Qué más tenemos? Las de transferencias, podemos hacer una transferencia si lo necesitamos. Hay un vídeo en el canal que explica todas estas en detalle, sobre todo la de la transferencia. Te recomiendo que vayas a verlo, porque aquí vamos a hacer una revisión general con unos primeros pasos y para no entrar en detalle en esto. Y luego tenemos la parte de CAL, la integración que tiene Retail directamente. Aquí hay mucha gente que suele tener problemas, entonces yo siempre recomiendo hacerla a través de Custom Function, de funciones personalizadas, donde nosotros vamos a controlar todo el proceso. Y aquí vienen los poderes. Vale, vamos a ver, ¿qué queremos hacer con esto? Primero queremos ver si en nuestro calendario hay disponibilidad, porque nos van a pedir una cita para la semana que viene y no sabemos si está ocupada o no. Entonces, a esta función le voy a llamar disponibilidad. También en el prompt yo le decía, pregunta cuándo le va bien y cuando tengas una fecha, ejecuta la función disponibilidad. Esta de aquí. La describimos muy bien. Lo que queremos es mirar si hay un hueco libre en la agenda del esteticien, lo que sea. Y aquí vamos a poner una URL y aquí un JSON. Ahora nos vamos a ir a Make para ver esta parte de la URL. Estamos en Make, que es así muy sencillito y perfecto para aprender. Aquí le vamos a poner el título para luego encontrar bien nuestro escenario. Y lo primero que vamos a hacer es abrir un webhook, un custom webhook. Lo tenemos aquí, le damos a añadir y vamos a ponerle un nombre, guardamos y copiamos esta URL. Ahora esta URL la ponemos aquí, ¡pum! Y ya lo tenemos. Cada vez que se ejecute esta función nos va a llegar un aviso al webhook. Pero ¿qué datos necesitamos? ¿Qué datos queremos que nos mande? Necesitamos el nombre del usuario, su teléfono no, porque solo vamos a mirar si hay disponibilidad. Entonces,
Incluso no necesitamos el nombre, necesitamos la fecha y ya está, la fecha que nos ha dado el usuario. Bien, pues vamos a ver, vamos a guiarnos por los ejemplos y vamos a poner este primero. Si nos fijamos aquí, en el ejemplo viene una sola variable, una sola cosa que vayamos a transmitir al webhook, pero es que a lo mejor solo necesitamos una en este caso y podríamos incluso mantener esta. Le voy a poner un nombre, disponibilidad, por ejemplo, le podría cambiar el nombre, lo cambio aquí y lo cambio aquí abajo y ya está. Pues es que está hecho para nosotros. Perfecto, pues ya está, lo dejamos aquí. Queremos que hable durante la ejecución. Pensar que va a llamar a este webhook, se va a ir aquí al escenario de make y nos va a hacer algo. Entonces va a tardar un tiempito hasta que salga la respuesta. Podemos decirle que diga algo o que hable después. Por ejemplo, le voy a decir, dame un momentito que lo miro. Y ya está, que diga eso y así se guarda para cubrir esa latencia mientras se ejecuta la función. Vale, entonces me voy a ir aquí y como es disponibilidad y me va a llegar una fecha, ojo, hay una cosa muy importante. Aquí le estoy pidiendo la fecha. Y para evitar que que me la vaya a dar en formatos extraños, por ejemplo, si el usuario dice mañana, que no me vaya a poner ahí un mañana, porque a ver cómo agendo yo un calendar con un mañana. Entonces le voy a decir que la fecha siempre debe estar en este formato, en el ISO 8601, porque vamos a utilizar Google Calendar. Vale, ahora ya sí que sí. Nos volvemos. Y entonces aquí vamos al módulo de Calendar y en concreto queremos el endpoint de buscar, porque queremos ver si ese hueco está libre o no está libre. Vamos a ir a buscar eventos. He hecho una prueba para poder tener datos y así poder mapearlos. Entonces me voy aquí y voy a buscar los eventos por la fecha de inicio que me ha dado el usuario. En este caso, esto es lo que me ha llegado del webhook. ¿Veis? Está aquí mismo. Cuando le doy dentro puedo mapear todo lo que llega a través de la función que es la de disponibilidad. Entonces, he hecho la prueba desde web, no desde teléfono, por eso no me salen los números. Tengo la Agent ID que veíamos antes y dentro de argumentos es donde está lo que yo me paso a través de la función, que en este caso era solo la disponibilidad. Así que voy a darle aquí a una vez solo y voy a buscar si hay eventos que empiecen en ese momento. Aquí lo vamos a hacer sencillo, buscando por esa fecha y si hay un evento en esa fecha está ocupado y si no hay un evento en esa fecha está libre. Pero hay que tener en cuenta que depende de lo que duren los eventos y depende de la disponibilidad de cada caso. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es mirar en la fecha que nos da el usuario, mirar 30 minutos antes y 30 minutos después, que nos sacara, en lugar de un sí o un no, nos sacara todos los eventos que hay en ese momento y después, a lo mejor con un módulo de GPT, podríamos calcular cuáles son los huecos disponibles para ofrecérselos al usuario. Es decir, que si queremos hacer esta parte más completa y depende de las necesidades del cliente, deberíamos hacerlo de una manera o de otra. Tengo otro vídeo sobre calendario donde profundizamos un poco más en esto, pero ahora vamos a seguir tal cual, algo sencillo. Miramos la disponibilidad. ¿Hay disponibilidad? ¿No la hay? Aquí vamos a poner un router porque pueden haber dos casos y según lo que sea vamos a responderle una cosa o la otra. ¿Cómo le respondemos? Pues con el webhook inicial lo mismo pero uno de respuesta. Y aquí vamos a ver qué le decimos. Pues dependerá, vamos a ponerle los filtros. Vamos a decirle, si por ejemplo el total de número de bundles cuando hemos buscado por ese día es igual o mayor a 1, quiere decir que hay eventos, así que estará ocupado. Y lo dejaríamos así. Y luego, por el otro lado, vamos a decirle que no hay eventos y en este caso el número de bundles, de resultados, será igual a 0 o directamente no existe, no hay ninguno.
Vale, ya tenemos los dos filtros y aquí le vamos a dar la respuesta. Si hay eventos, la fecha está ocupada. Y como la automatización es simple, pues si acaso le vamos a decir en el prompt que si la fecha está ocupada, que pruebe una hora más tarde o una hora antes. Y si no hay eventos, pues simplemente la fecha está libre, agendamos. Y esta sería la forma más sencilla de mirar una disponibilidad. A partir de aquí ya puedes empezar a complicarlo y puedes empezar a hacer crecer tus automatizaciones que sean más robustas y más adecuadas a lo que necesita el cliente. Pero ya hemos creado la primera función, el primer poder, y has visto, ha sido muy sencillo. Volvemos a retail porque ahora tenemos la disponibilidad, sabemos si esa hora está ocupada o no, y ahora vamos a agendar. Eso sí, hay una cosa que me he olvidado de comentarte, y es que cuando hablábamos de las variables, las que vienen por defecto de retail, hay una que es imprescindible si vas a agendar, y es la de la fecha. Es algo así, current time, y después vamos a poner nuestra zona horaria. En este caso yo estoy en Europa/Madrid. En notas, que es algo que pondríamos después de tareas, le vamos a recordar esta indicación porque va a ser muy importante. Si no, la IA no saben qué fecha está y probablemente os dé fechas de 2023. Vamos a probar nuestra automatización. La tenemos encendida, estamos por aquí. Vamos a darle a Run Once para ver aquí en directo qué es lo que está pasando y vamos a probarla. Hola, ¿qué tal? Hola, quisiera reservar para mañana. Hay varias formas de probar. Se puede probar por audio y podemos hablar directamente o podemos hacerlo por el LLM. Yo recomiendo esta parte porque es maravillosa para poder ir viendo cuando se ejecutan las funciones. Mirad, por ejemplo, yo aquí le he dicho mañana y le he dicho la hora y vemos que está ejecutando y que entonces funciona todo perfectamente. ¿Veis? Tool, invoca la tool tal, le pasa esta fecha, que es la que yo he dicho. ¿Veis? Pero no me la ha cogido bien la fecha porque no había guardado y no tenía puesta esta variable. Bien, ahora ya estaría. Pero luego nos va a dar el resultado y nos va a decir si está ocupada o si no está ocupada. Vamos a crear la segunda función, la de agenda, pero ojo porque aún nos queda muchísimo para acabar de crear este agente. Nos falta el prompt, no hemos puesto ejemplos y los ejemplos son algo básico en la IA. Entonces, aquí tendríamos que ponerle ejemplos de conversación y aquí poner uno o dos o tres tipologías de conversación. Usuario, agente. Y la IA se va a guiar mucho por esto a la hora de mantener las conversaciones con nuestros usuarios. Como no me ha convencido esto y quiero volverlo a probar, lo que voy a hacer es simplemente borrar el anterior, borrar la ejecución de la función y lo dejo aquí. Y aquí vuelvo a empezar, 12. Y ahora vemos si la ejecuta bien o no. Dame un momentito que miro, ¿os acordáis de la frase que hemos puesto? Disponibilidad, ojo, ahora ya sí, 2025. Espera un momentito que lo miro y está libre la fecha. Pues vámonos a agendar. Vamos a quitar este escenario y vamos a crear otro nuevo. Lo primero que necesitamos siempre, el webhook de inicio. Recordamos, un webhook de inicio y un webhook de respuesta para decirle al retail qué es lo que ha pasado. Bien, pues nos vamos aquí, Custom Webhook, y vamos a crear ya el de agenda directamente, porque está libre la fecha. Vale, tenemos la URL, la copiamos y volvamos a retail. Vamos a crear la función personalizada, le vamos a decir agenda, agendamos la cita del usuario, la URL que tenemos preparada y aquí viene el JSON. Vamos a pensar qué es lo que necesitamos. Ahora ya para agendar necesitamos más cosas. El nombre, el teléfono, la fecha en la que va a agendar y podríamos preguntarle por el servicio también y pasar el servicio. Pero bueno, de momento, como estamos haciendo lo más básico posible, vamos a pedirle estas tres cosas. Son tres variables. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, vamos a coger este ejemplo y ahora nos vamos a ayudar o de Cloud o de GPT o de Gemini o de quien sea y le vamos a decir, mira, tengo este modelo de JSON que viene con una sola variable, que la variable es ciudad. Quiero que me des la misma estructura, pero para las variables nombre,
fecha y ¿qué era lo otro que habíamos dicho? Teléfono. Vale, pues vamos a preguntarle y volvemos. Y aquí la tenemos, en este caso Claude, que es maravilloso, pues me está ayudando a construirlo en un momento. Me vuelvo a Retail y lo pongo aquí. Cosas que tendremos que revisar, que no se hayan colado, cosas raras. Y luego, importante, ahí va, que me cargo lo que no debo cargarme. Vale, importante lo que hemos dicho antes, la fecha. La vamos a querer siempre en este formato. Y luego el teléfono, vamos a querer que siempre esté en el formato E164, es decir, con el más 34 delante, porque puede ser importante que esté así según lo que vayamos a hacer después con estos datos. Y ya estaría, tenemos la fecha, el teléfono y tenemos el nombre del usuario. Bien, le damos, bueno, te agendo en un segundo. No sé, quizá no es la mejor frase del mundo. Guardamos y ya tenemos la función. Ya tenemos estas tres cosas que nos van a llegar a este webhook bajo argumentos. ¿Y ahora qué queremos hacer con ello? Pues agendar. Así que nos vamos a Google Calendar y vamos directamente a crear un evento. Vamos a darle, lo que pasa es que, claro, no tenemos los datos. Para poder mapear los datos tenemos que ejecutar el escenario. Así que vamos a darle a guardar. Ahora volvemos. A ver si me va a dejar, porque como lo he dejado a medias, quizá, a ver, ahora. Ay, tengo que poner una fecha. Pues mira, me voy al calendario y voy a poner la fecha de hoy porque solamente quiero cerrarlo. Vale, aquí no le habíamos puesto nombre, agenda, guardamos, con make siempre guardar, guardar, guardar. Lo dejamos encendido y le vamos a decir runs once. Y nos vamos a ir por aquí. ¿Os acordáis que habíamos hecho la prueba de la disponibilidad? Y vamos a decirle, agéndame la cita para ver si se inicia. A ver, ahora nos pide el teléfono. ¿Veis que aquí sale la variable en lugar de darme el teléfono? Es porque estoy haciendo la prueba por aquí. Si quisiera que saliese bien, podría darle unas variables por defecto de prueba. Vale, vamos a poner este número. Porque ahora ya cuando es agenda ya sí que me pide el nombre y el teléfono. Y veis, aquí estaría, ya ha ejecutado la función agenda. Aquí nos dice, le ha dicho la frase, te agendo en un segundo, y ya podemos ir a make y ya tenemos la ejecución hecha y tenemos los datos para poderlos mapear. A través de argumentos, los tres que necesitábamos, el teléfono, el nombre y la fecha. Vale, pues vamos aquí, evento, pues reserva, vamos a poner reserva cita con y vamos a poner el nombre. Y aquí, y el teléfono, por ejemplo, para que esté así bien claro. La fecha en la que vamos a reservar es la fecha que nos ha dado el usuario. ¿Y qué duración tiene esto? Pues vamos a ponerle 60 minutos, por ejemplo. Y guardamos. Vale, con esto haríamos la reserva, pero ahora hay que decirle a Restel que la reserva está hecha. Porque las funciones son acciones que se desarrollan mientras la conversación está en marcha. Por eso, cuanto más cortas sean mejor, menos latencia. Vale, entonces nos vamos aquí, le ponemos una respuesta y cita agendada. Ok, bueno, cita agendada con éxito. Vale, pues ya estaríamos. Tenemos la agenda y la disponibilidad. Volvemos a Retail y vamos a ver el resto de cosas importantes. Aquí tenemos la base de conocimiento. Si queremos que nuestra IA responda a dudas, tendremos que darle toda esa información. Lo podemos hacer de tres maneras diferentes. Podemos añadir aquí cualquier tipo de archivo, nos permiten una página web, un documento PDF, podemos hacer 1000 cosas. Lo más efectivo es que convirtamos toda la información a pregunta frecuente, con pregunta y con respuesta, y que eso sea la documentación que le damos en un formato TXT o en un formato Markdown y subamos directamente el texto. Así es como el LLM se va a perder lo menos posible.
hay que trabajar esa documentación antes de subírsela. Trabajarla con ayuda de Claude, de GPT, de Gemini, de quien sea, pero que podamos dar toda la información a través de preguntas y respuestas. También se podría poner una función, podríamos incluso decirle que si hace una pregunta, ejecute la función preguntas y tal y como hemos visto, a través de un webhook lo podríamos pasar por ejemplo, por un asistente entrenado en nuestros datos o por una base de datos para que consulte según pues, un tipo de piso, un tipo de servicio y saber cuánto cuesta. Podríamos hacer esta opción. Pero también podemos hacer una muy chula si no tenemos demasiada información, si van a ser 20, 25 preguntas, pues lo chulo sería que aquí pusiéramos una parte que es contexto y que añadamos aquí las preguntas frecuentes. De esta manera, como estamos seleccionando un LLM que es el 4.1 que tiene tanto contexto, podemos incluirlo en esta parte y darle y que dé mejor resultado y se equivoque mucho menos. Vale, imaginamos que aquí lo hemos puesto ya, lo tenemos y seguimos con las opciones. Aquí es configuración, queremos un ruido de fondo, bueno, a mí no me suelen gustar mucho, pero según cómo, pues a lo mejor un ruido de oficina, cualquier cosa, y lo podemos poner más o menos alto para que moleste pues lo menos posible. Cosas importantes, la interrupción, ¿no? La sensibilidad a la interrupción. Hay que buscar el equilibrio para que no interrumpa cuando no debe o siga hablando y no escuche al usuario. Un punto medio podría estar como en el que viene por defecto, que es 0,8. Aquí le permitimos expresiones más humanas, como déjame pensar, dame un segundo, por favor. Luego, tenemos esta parte de aquí, esto lo ha incorporado Retail hace poco y es una mejora muy importante para despreciar el ruido que hay de fondo. Eso sí, si las llamadas van a ser muy, muy ruidosas o con gente hablando por detrás, muy recomendable activar esta otra opción. Hace que la voz no pierde un poco la calidad, pero a cambio se va a centrar en la llamada de teléfono y va a omitir otros ruidos que si son demasiado grandes puede confundirlo y hacerle que se frene o que piense que están hablando y se calle. Vale, luego así nada demasiado importante. La parte del buzón de voz, esto no aplica porque nosotros recibimos llamadas, pero si fuéramos a emitirlas, sí que hay muchos buzones de voz y sí que es importante marcarlo y decidir si queremos dejar un mensaje o queremos colgar directamente. Esta función por sí sola no va demasiado bien, así que hay que acompañarla de prompting. Y hay que decir, si detectas que alguien dice esto es un contestador, ejecuta la función end call, es decir, cuelga el teléfono. Bueno, esto es más de prompting que hay que trabajarlo bastante. Ya está, nada más. La duración máxima de la llamada, pues sí que hay que ajustarla para que no haya un consumo abusivo. Fijaros que por defecto venía a 1 hora. Y luego esto, pues puede venir bien si sobre todo estamos llamando nosotros para darle tiempo a descolgar. Lo único que hace es que le dice a la IA que se espere un poquito. Y luego ya venimos aquí y ya vamos a cosas más importantes. Bueno, por aquí los datos para seguridad, que no se guarden en retail, que se guarden solo 24 horas y luego se eliminen. Pero lo que me interesa es post-call data retrieval. En esta parte vamos a decirle qué datos queremos que coja de la llamada y después nos los va a pasar a través de este webhook de aquí, el de Agent Level Webhook. Entonces, este webhook pasa 3 eventos. Vamos a ponerle un filtro, igual que hacíamos antes, y en ese filtro le vamos a decir, dame solamente el evento de la analítica. Y luego nos va a llegar algunos datos como la transcripción de la llamada, el coste, los minutos que ha durado, todo eso muy interesante. Y además nos va a llegar los datos que nosotros le indiquemos aquí arriba. Por ejemplo, ¿qué querríamos saber? Pues querríamos que nos pasase el nombre del usuario. Nombre del usuario que ha llamado. Y podemos ponerle ejemplos. Marta, María, en este caso es muy tonto y no necesitamos.
Pero también podríamos preguntarle por el servicio y apuntarle aquí y una serie de cosas más. Entonces, vamos a ver cómo llega este webhook. Y para eso nos vamos de la agenda y nos vamos a un tercer escenario. Creamos un webhook, como siempre, y este le vamos a llamar analíticas. ¿Vale? Y vamos a copiar. Y lo vamos a poner aquí abajo, simplemente para de un vistazo ver qué es lo que nos llega. ¿Vale? Y yo creo que ahora ya sí que podemos dejar este escenario encendido y vamos a probar ahora sí por audio qué tal funciona nuestro agente, al que le faltan algunas cosillas, pero bueno, y vamos a ver cómo llega la información a este webhook de aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, mira, quiero agendar una cita para mañana a las 4. Claro, encantada de ayudarte. Déjame comprobar si hay disponibilidad para mañana a las 4. Un momento. Perfecto. ¿Me podrías confirmar tu número de teléfono para agendar la cita? Claro, es más 34 607 641111. ¿Me permites repetir tu número para asegurarme? Es más 34 607 641 111. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Y cuál es tu nombre para dejar la cita registrada? Sonia. Te agendo en un segundo. Sonia, tu cita para mañana a las 4 está confirmada. ¿Necesitas que te ayude con algo más? No, muchas gracias. Bueno, la voz no ha sido la mejor, hay que buscar un poco más, pero aquí tenemos los datos. Os comentaba que hay 3 tipos de eventos. El evento Call Start, que no nos interesa nada porque lo único que llega es poca cosa de información. Entonces, si después nos llevásemos los datos a cualquier sitio, yo qué sé, a un Sheets, por ejemplo, pues le pondríamos aquí un filtro para que el evento, esto de aquí, no fuera el de Call Started, sino que fuera el de Call Analyzed, que ahora veremos que va a tener información más interesante y va a tener las variables que le hemos definido anteriormente. Entonces ya voy a dejar hecho el filtro para que pasen los datos. Vamos a darle a la siguiente, porque pasan 3 eventos. Tenemos uno, el de start. Vamos al siguiente y será el de finalizar, call end. Este también, bueno, algo más de información, tenemos una transcripción, pero nosotros queremos el otro. Entonces vamos a darle porque viene en la tercera. Aquí está, Call Analyzed. Y aquí ya sí que, fijaos, hay mucho dato. Y entre ellos está en Call Analysis, tenemos un resumen de la llamada y en Custom Data tenemos lo que nosotros hemos pedido, que solamente ha sido el nombre en esta ocasión. Vale, pues entonces ya tenemos toda esta información que la podemos ir pues colocando en un Sheets, por ejemplo, podríamos ir poniendo aquí, pues si nos vamos a Call Analysis, podríamos poner el nombre de la persona aquí. Bueno, en teléfono no iría, iría el nombre, pero para ver el ejemplo. Y este es un webhook muy interesante, pero no el único. Volvemos a Retail y tenemos esto de aquí, pero esto de aquí ya no se utiliza. Se trata del segundo webhook, que está en la parte de teléfono. Es decir, nos vamos aquí a Phone Numbers y en los teléfonos nosotros vamos a asignar a nuestro agente. En este caso era el agente número 1. Pues este agente, además de asignarle al teléfono, vamos a poder ponerle aquí el webhook con con la acción que queremos que se desarrolle antes de la llamada, con el primer tono. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos hacer maravillas, podemos hacer 1000 cosas. Una de ellas es ver en la base de datos si el cliente existe, por ejemplo, y si existe, pues igual derivarle a otro agente o si viene de un más 34, ponerle con alguien que hable castellano, si viene, bueno, podemos hacer una investigación y mirar a ver su empresa dónde está, recoger algunos datos, algunas variables que después le inyectemos en la llamada, en los prompts. Podríamos hacer todo esto. Un ejemplo, nos vamos como antes, vamos a crear un webhook y ya a este ni le voy a poner nombre. Vamos a añadirlo, lo copiamos y lo vamos a poner aquí. Vale, entonces me va a llegar la información poca, la del número de teléfono que está llamando.
Pero yo por aquí podría pasarlo, por ejemplo, por un Sheets y en caso de, por ejemplo, tengo este de aquí en el que pongo nombre, teléfono, interés, resumen de la última llamada. Pues lo podría pasar por aquí y decirle, si el teléfono que llama coincide con este, ya es cliente. Y lo haría poniendo un search row y buscando por teléfono, que tendría que mapearlo desde aquí. Y luego finalmente le pondría un webhook de respuesta en el que le dijera pues si es cliente, si no es cliente, le enviase una variable, le enviase la información directamente de la celda, lo que considerásemos. Y esta ha sido una visión general de retail y de todo lo que permite. Ahora están los números de teléfono también. Podemos subir un número de teléfono conectándolo por SIP trunk y tenemos varias opciones. Las más económicas y las mejores que yo he probado son Zadarma y Netelip. Tienes un vídeo de cómo conectar cada una de ellas, pero es algo muy sencillo. Se necesita hacer una redirección del SIP y poner unas credenciales y ya estaría. Entonces te invito a que conectes un teléfono y que pruebes ya de llamar a tu agente. Esto ha sido una visión general de todo lo que se puede hacer con retail, pero si te interesa el mundo de la IA para llamadas y quieres formarte en él, te invito a que te suscribas a la comunidad de IA al teléfono. Ya somos más de 50 personas, estamos trabajando en el día a día con la IA para llamadas, compartiendo recursos, trucos, consejos. Nos reunimos los jueves, debatimos, vemos ejemplos. Así que no estás solo. Si quieres crecer en este mundo acompañado, te esperamos. Tienes una semana gratuita para probarlo. Ven, lo miras, te convence, te quedas y si no, te vas.